¿Va a salir ahí? No, por eso no va a salir. Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 1 minuto del 21 de enero de 2021, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz de manera virtual mediante sistema de videoconferencia a distancia convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos en Funciones, verifique el quórum legal y dé cuenta del asunto a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, están presentes, además de usted, de manera virtual, el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar y el magistrado en funciones Jezreel Arenas Camarillo para integrar el pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un procedimiento especial sancionador con la clave de identificación, nombres de las partes denunciante y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es el asunto programado para esta sesión pública, magistrada presidenta, magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con el asunto que se propone para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretaria Mariana Portilla Romero, de cuenta con el proyecto del procedimiento especial sancionador 12 de la pasada anualidad, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Magistrada presidenta, creo que hay algunos inconvenientes técnicos. Si me permitiera, pudiera dar la cuenta del asunto a un servidor. Creo que ya se están conectando. Una disculpa. Magistrada presidenta, magistrado. Se da cuenta con el juicio ciudadano 660 del año pasado, presentado por María Elena Baltasar Pablos, tratándose como regidora quinta del Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz, aduciendo diversos agravios contra los... Mariana, estamos hablando del PES, el procedimiento de sanción número 12. Entonces, si me permitiera, presidenta, dar la cuenta. Bien, adelante, magistrada. Gracias, secretaria. Sí, gracias. Estimada magistrada presidenta, señor magistrado en funciones, me permito dar cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador número 12 del año 2020, en el que la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz puso de manifiesto diversos hechos presuntamente realizados por los ciudadanos Juan Javier Gómez Casarín, Ana Miriam Ferrer Centeno, Jessica Ramírez Cisneros y Rubén Ríos Uribe, en sus calidades de diputados y diputadas del Congreso del Estado. Esto por la presunta violación al principio de imparcialidad, promoción personalizada y uso de recursos públicos. Esto a través de la entrega de despensas y apoyos a la ciudadanía con motivo de la contingencia sanitaria causada por la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID, así como la publicación de dichas entregas a través de distintas redes sociales, ofreciendo o haber distribuido artículos de limpieza, despensas o apoyos a la ciudadanía, o bien participado en eventos o actos de esta naturaleza en el marco de la emergencia sanitaria relacionada con la pandemia. En este asunto, señores magistrados y señora magistrada presidenta, estoy proponiendo a ustedes determinar la inexistencia de las violaciones aludidas por las siguientes consideraciones. Desde el punto de vista de quien hoy propone este proyecto y respecto a los hechos atribuidos a las y al diputado, a los y a las diputadas Juan Javier Gómez Casarín, Ana Miriam Ferrer Centeno, Jessica Ramírez Cisneros, se determinan inexistentes dado que los medios de convicción que existen en el sumario se tratan de pruebas técnicas y notas periodísticas, cuya confección y manipulación se encuentra al alcance de cualquier persona. Y ya existen criterios de que por sí solas las mismas no pueden corroborar los hechos que en ellas se encuentran. Mientras que por una parte las notas periodísticas únicamente reflejan el posicionamiento de su autor basado en la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Por otra parte, respecto a los hechos atribuidos al diputado Rubén Ríos Uribe, se acredita que se tienen que las expresiones realizadas efectivamente fueron hechas a través de sus redes sociales. Sin embargo, los hechos atribuidos, de acuerdo con los criterios establecidos, no constituyen un ilícito en la materia, porque no se advierten que hubieran sido realizados con fines proselitistas o que los mismos hubieran sido pagados con recursos públicos. De la misma forma, de la narrativa, se advierte que las publicaciones de las redes sociales únicamente se trata de posicionamientos que el diputado tuvo frente a la pandemia, las circunstancias en las que se encuentra la economía para diversos sectores de la sociedad, y en ese sentido, para la ponencia, la cual integro, consideramos que no se acredita la promoción personalizada por parte del denunciado al no configurarse estos elementos que son los personal y objetivos que se requieren para poder actualizar estas conductas. En ese sentido, señora presidenta y señor magistrado en funciones, la propuesta del suscrito es declarar inexistentes las infracciones que se atribuyen a las y a los denunciados en los términos que se precisan en el propio proyecto. Es la cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, por la cuenta tan clara que nos viene presentando en este momento. Y bien, pues yo la verdad no tengo comentario que hacer. No sé si hay algún comentario al respecto. Bien, secretario general de Acuerdos en Funciones, al no haber intervenciones, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a usted y a los señores magistrados. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones, Jezreel Arenas Camarillo. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor del proyecto en sus términos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto del procedimiento especial sancionador 12 del año pasado ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 12 de la pasada anualidad se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de denuncia en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de la presente sentencia. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución del asunto objeto de esta sesión pública de manera virtual y mediante sistema de videoconferencia a distancia, siendo las 13:09, se da por concluida la sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes.
tardes, siendo las 13 horas con 18 minutos del 21 de enero de 2021, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz de manera virtual mediante sistema de videoconferencia a distancia convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos en Funciones, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, están presentes, además de usted, de manera virtual, la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz y el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar, de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 5 juicios ciudadanos y un asunto general con las claves de identificación, nombre de las partes actoras y responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Compañeros magistrado y magistrada y magistrado, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros, magistrada y magistrado, el orden del día ha sido aprobado. Secretario José Antonio Hernández Huesca, dé cuenta con el proyecto de los juicios ciudadanos 632, 633 y 634, todos de la pasada anualidad turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 632 y sus acumulados 633 y 634, todos de 2020, promovidos por quienes se ostentan como agentes municipales en contra del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en reclamo de la omisión de reconocerles una remuneración equitativa en razón de sus responsabilidades e igualitaria a la que perciben los ediles y demás servidores públicos, lo que consideran violenta sus derechos político-electorales y una presunta discriminación en razón al género, religión, origen étnico, cultural, condición social o cualquier otra que atente contra su dignidad humana. Remuneración que dicen debe ser a partir de que iniciaron sus labores en el cargo. En cuanto a la omisión de una remuneración proporcional a sus funciones como agentes municipales, se propone fundada, en virtud que, aun cuando el ayuntamiento acredita que en su oportunidad pagó cierta remuneración en favor de los agentes y subagentes municipales para el ejercicio fiscal 2020, lo cierto es que dicho monto no cumple con el parámetro específico de no ser menor a un salario mínimo vigente al momento de su obligación de pago, aun cuando se reconoce que este tribunal electoral no puede ordenar al ayuntamiento pagar una remuneración específica a dichos servidores públicos. Respecto al pago de una remuneración de 2018 y 2019, se propone infundado, toda vez que no habérseles contemplado una remuneración económica, tomando en cuenta que los ejercicios fiscales de esos años se encuentran concluidos, no resulta factible ordenar una modificación presupuestal sobre tales anualidades para incluir algún rubro que no estaba previsto inicialmente, dado que los presupuestos de egresos se encuentran erogados en su totalidad conforme al principio de anualidad que los rige. En cuanto al pago de una remuneración en 2020, se propone fundado, ya que la demanda se presentó dentro del año 2020, cuando aún se encontraba vigente el derecho reclamado al pago de una remuneración, al no resultarle aplicable el principio de anualidad, de acuerdo con el reciente criterio de la Sala Regional Jalapa en el expediente SXJDC 398/2020. Por lo que, al tener los actores el derecho a que se les otorgue una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades por su carácter de servidores públicos auxiliares del ayuntamiento, lo procedente es ordenar al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, modificar e incluir en su presupuesto de egresos de 2021 como obligación o pasivo el pago restante o faltante de las remuneraciones del ejercicio fiscal 2020 de sus agentes y subagentes municipales. En el proyecto se establecen efectos extensivos para que la decisión adoptada por este Tribunal Electoral alcance al universo de agentes y subagentes municipales de San Andrés Tuxtla. En cuanto a una presunta discriminación en razón al género, religión, origen étnico, cultural y condición social, se propone infundada, porque si bien los agentes y subagentes municipales tienen derecho a recibir una remuneración,
esta debe ser proporcional a sus responsabilidades, sobre lo cual la Sala Superior ya definió que aun cuando son servidores públicos electos popularmente, solo tienen el carácter de autoridades auxiliares del ayuntamiento, esto es, sus responsabilidades no se equiparan a las mismas que les corresponden a los ediles. Por tanto, no es procedente que se asigne a los actores una remuneración equivalente o igual a la que reciben los ediles del ayuntamiento, como tampoco igual al secretario o al tesorero municipal, puesto que también se trata de servidores públicos con responsabilidades y atribuciones diferenciadas, por lo que, aún bajo el principio de suplencia de queja y atendiendo los estándares probatorios que implica juzgar con perspectiva de género y no discriminación, el hecho de que a los agentes municipales actores no se les asigne una remuneración igual a la que reciben los ediles y demás servidores públicos del ayuntamiento no les representa una supuesta discriminación en relación al género, religión, origen étnico o cualquier otra como servidores públicos. Además, que la reclamada omisión de pago no se trata de un hecho exclusivo hacia la persona de los agentes municipales actores, que se pueda considerar discriminatorio hacia ellos como servidores públicos, ya que finalmente el ayuntamiento ha sido omiso en el correcto pago de las remuneraciones de todos los agentes y subagentes municipales, que en el municipio se trata de 118, tanto hombres como mujeres. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de cuenta? Bien. Secretario General de Acuerdos en Funciones, al no haber intervenciones, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a las magistradas y al magistrado. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi proyecto. Gracias. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto con las consideraciones que vierte la señora magistrada. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor de la cuenta. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto del juicio ciudadano 632 y sus acumulados 633 y 634, todos del año pasado, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 632 y sus acumulados 633 y 634, todos de la pasada anualidad, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los juicios TEP-JDC 633/2020 y TEP-JDC 634/2020 al diverso TEP-JDC 632/2020, debiéndose glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes acumulados. Segundo, se declara fundada la omisión de otorgar a los actores una remuneración adecuada y proporcional por el desempeño de sus funciones como agentes municipales pertenecientes al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, respecto del ejercicio presupuestal 2020. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, cumpla con los efectos que se ordenan en el considerando octavo de esta sentencia. Secretaria Mariana Portilla Romero, de cuenta conjunta con los proyectos del Juicio Ciudadano 660 y del Asunto General 6, ambos de la pasada anualidad, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Se da cuenta con el Juicio Ciudadano 660 del año pasado, presentado por María Elena Baltasar Pablo, ostentándose como regidora quinta del Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz, aduciendo diversos agravios contra los miembros del Cabildo. En principio, la actora señala la omisión de convocarla debidamente a la sesión pública solemne de Cabildo de fecha 17 de diciembre de 2020, ya que a su decir, al momento de la notificación sobre la sesión solemne de Cabildo a realizar en dicha fecha, no le fue anexado el informe de labores del presidente municipal. Dicho agravio se propone declararlo inoperante, en virtud de que en primera instancia, de conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre, el informe que rinde el presidente municipal es una facultad exclusiva de dicho servidor público, y de conformidad con la normativa aplicable, no es votada por las y los ediles integrantes del Cabildo. Por otra parte, la actora señala la omisión de otorgarle la información completa respecto al oficio 079 de fecha 22 de diciembre de 2020. Dicho motivo de disenso se propone declararlo parcialmente fundado,
ya que obra en autos el escrito de misma fecha asignado por el presidente municipal dirigido a la regidora Quinta, en donde señala que en respuesta a su oficio 079-2020 le hace entrega de un cuadernillo compuesto por 11 fojas que contiene un extracto del informe de gobierno presentado. Por lo que en aras de proteger el derecho de petición de la actora y con la finalidad de que no se le transgredan sus derechos político-electorales, es evidente que ella requiere el informe completo que se desarrolló en la sesión citada, por lo que se ordena al presidente municipal haga entrega del informe anual completo de acuerdo al apartado efectos de la presente propuesta. En cuanto a que la actora señala la invisibilización de la participación activa durante el desarrollo de la lectura del informe en la sesión de cabildo por parte del secretario del ayuntamiento, dicho agravio se propone declararlo fundado, pero a la postre inoperante. De lo anterior se desprende que la actora no tuvo la oportunidad de votar en el orden del día de la sesión de cabildo de 17 de diciembre del año pasado, pues si bien es cierto, tanto del acta de cabildo como del audio que aportó la actora, se advierte que no se le dio a la regidora la oportunidad de votar sobre el orden del día, a pesar de que en la convocatoria para la sesión de cabildo se previó dicha situación, lo que sí actualiza una afectación al cargo de la actora. Sin embargo, es inoperante ya que no se advierte que el hecho de no poder votar el orden del día materialice una lesión a los derechos político-electorales de la actora exclusivamente en esa sesión. La actora señala una presupuestación indebida de su aguinaldo, agravio que se propone declarar inoperante ya que escapa de la autonomía del Tribunal Electoral. De igualmente, en la propuesta se realiza el estudio sobre violencia política contra las mujeres en razón de género respecto a los hechos aducidos por la actora, independientemente de lo resuelto, siendo que a juicio de la ponencia se propone señalar que no se acreditan todos los elementos que establece la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con base en lo anterior, es que se dictan efectos para el presidente municipal y secretario del ayuntamiento. A continuación, se da cuenta con el asunto general número 6 del año 2020, integrado con motivo del escrito presentado por Isadora Antonio Ramos en su calidad de presidenta municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, en contra de Julián Cotlami Cocotle, síndico único del referido ayuntamiento, por presuntos actos que podrían constituir violencia política en razón de género, relacionados con la divulgación de diversas notas periodísticas. En ese sentido, en el proyecto se razona que la vía idónea para conocer de los hechos expuestos por la actora es el procedimiento especial sancionador, lo anterior como consecuencia de la publicación de notas periodísticas posiblemente falsas, ilegales, de desprestigio y calumniosas contra su persona, las cuales han tenido como característica la imposición de adjetivos basados en estereotipos de género a fin de denigrarle, desacreditarle, ridiculizarle, calumniarle e injuriarle para poner en entredicho su capacidad o habilidad personal para el ejercicio de su cargo. En ese mismo tenor, analizando las manifestaciones expuestas en la demanda y el contexto de la problemática, se advierte que la causa de pedir del accionante es que cesen los actos de difamación, calumnias y de ataques en su contra. Además que si bien en su escrito no solicita como tal una sanción para el supuesto infractor, lo cierto es que plantea su escrito como una denuncia por violencia política en razón de género. Aunado a que en el caso de la actora no se duele de algún otro acto que tuviera que ser analizado para establecer si con él se le obstaculizó el ejercicio del cargo. Por lo tanto, este tribunal considera que la vía idónea para sustanciar el presente asunto es el procedimiento especial sancionador, pues dicho mecanismo ha sido diseñado para ejercer la potestad punitiva del Estado en la materia electoral sobre actos de violencia política en razón de género derivado de la difusión de información denigrante, calumniosa y denostativa. Siendo la cuenta presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Secretario General de Acuerdos en Funciones, al no haber intervenciones, le pido que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a las magistradas y al magistrado. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. A favor. Gracias. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de la cuenta al ser mi consulta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos.
Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos del Juicio Ciudadano 660 y del Asunto General 6, ambos del año pasado, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el Juicio Ciudadano 660 de la pasada anualidad se resuelve, primero, se declara infundado y parcialmente fundado e inoperante los agravios señalados por la parte actora. Segundo, se ordena al presidente municipal del Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz, procede en términos del ordenado en el considerando de efectos de la sentencia. Tercero, se sustituyen en razón de los efectos de la presente sentencia las medidas de protección decretadas mediante acuerdo plenario de 30 de diciembre de la anterior anualidad. En el asunto general 6 de la pasada anualidad se resuelve, primero, se reencausa el medio de defensa al organismo público local electoral de Veracruz para que en ejercicio de sus facultades instaure el procedimiento especial sancionador en relación con los hechos expuestos por la actora conforme a lo establecido en la consideración tercera del presente fallo. Segundo, una vez que se cumpla lo ordenado en la presente resolución, deberá informar al Tribunal Electoral dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Tercero, previa copia certificada que se deje en el archivo jurisdiccional de este Tribunal Electoral, de la totalidad de las constancias que integran el expediente en que se actúa, remítanse los originales atinentes al organismo público local electoral de Veracruz. Secretario General de Acuerdos en Funciones, de cuenta con el asunto restante sometido a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano número 1 de la presente anualidad, promovido por Isben Yacel Condado Hernández, quien controvierte el acuerdo 211 del año 2020 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz el 15 de diciembre pasado. Al respecto, la ponencia propone desechar de plano la demanda al actualizarse la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad, en virtud de que el escrito que dio origen al medio de impugnación fue presentado fuera del plazo previsto en el artículo 358, párrafo tercero del Código Electoral del Estado. Por esta razón es que se propone desechar de plano la demanda. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Gracias, secretario. Magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de cuenta? Secretario General de Acuerdos en Funciones, al no haber intervenciones, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a las magistradas y al magistrado. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor del proyecto es mi propuesta. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto del Juicio Ciudadano número 1 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el Juicio Ciudadano 1 de la presente anualidad se resuelve, único, se desecha de plano el medio de impugnación promovido por Isben Yacel Condado Hernández en su carácter de regidor primero de Isla Veracruz. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública de manera virtual y mediante sistema de videoconferencia a distancia, siendo las 13 horas con 37 minutos, se da por concluida la sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes.